Hola chicos, en este video veremos cómo utilizar Blocket. Para comenzar, entendamos qué es. Blocket es una plataforma web que nos permite interactuar con cuestionarios a través de minijuegos estilo arcade, es decir, con jugabilidades simples, sencillas, rápidas. En este caso, el presentador, el profesor, elige un cuestionario para responder y un minijuego, que va a ser la forma en la que interactuaremos con ese cuestionario. Como en plataformas de este tipo, para poder integrarse a la sala, a la sesión, es necesario introducir un código una vez comenzada la actividad y dependiendo del minijuego, obtendremos beneficios si respondemos de manera correcta y una pequeña penalización de tiempo si respondemos de manera errónea. Para mostrar el funcionamiento, aquí en la sección favoritos, ya tengo apartado un blocket, un cuestionario, que en este caso es simple dentro de los cuestionarios que existen, ya que simplemente identificar animales por su nombre en inglés. Que es importante mencionar, Blocket, al ser una plataforma relativamente nueva, la mayoría de contenido está desarrollado principalmente en inglés. Si bien podremos llegar a encontrar algún cuestionario en español, eh, prácticamente la totalidad de los cuestionarios disponibles en la plataforma están en inglés. Más adelante veremos la forma de nosotros crear nuestro propio cuestionario. Elegimos el cuestionario, que en este caso es el de animales, y aquí tenemos los diferentes tipos de minijuegos. Aquí también tenemos versiones de paga identificadas. Bueno, lo primero que vemos es el Plus, que tenemos 3 minijuegos que solo están disponibles si es que contamos con una cuenta o una versión de paga. Los demás minijuegos son totalmente accesibles desde una cuenta gratuita. Si bien hay minijuegos que se parecen, que llegan a ser muy similares, hay minijuegos que tienen mecánicas muy interesantes y muy diferentes. En el caso de los Tower Defense, como los juegos de este tipo, entre más preguntas correctas respondamos, más dinero vamos a tener para poder construir defensas y defendernos de las oleadas que van avanzando. Aquí los ganadores van a ser los que logren defender mejor, logren llegar a oleadas más grandes. Monster Brawl, en este minijuego, vamos a poder adquirir poderes para defendernos de oleadas que van acercándose a nuestro personaje y hay que movernos por el escenario, por la pantalla, para tratar de esquivarlos o poder matarlos. Entre más preguntas correctas respondamos, más habilidades vamos a tener para defendernos. Battle Royale, en este caso es un enfrentamiento entre jugadores, van perdiendo vida, van perdiendo energía, si se les acaba quedan eliminados y se va reduciendo la cantidad de competidores hasta que solo queda un solo ganador. Coffee quizás es de las mecánicas más complejas dentro de la plataforma, ya que tenemos que gestionar una cafetería, van llegando clientes a los cuales debemos de servirles diferentes productos, se nos van acabando y para poder reabastecernos de esos productos hay que responder preguntas de manera correcta. Factory, necesitamos contratar trabajadores que nos vayan produciendo dinero, recursos. Para poder contratar más trabajadores, tenemos que responder cada vez más preguntas de manera correcta. Block Rush, que este es totalmente por equipos y es un enfrentamiento. Entre más respuestas correctas respondan, pueden elegir si defenderse para tener más escudos o atacar para debilitar a los otros equipos. La opción clásica, la forma más común de este tipo de cuestionarios interactivos. Racing, que sería una adaptación de la forma en la que se muestran los puntos de quién va en primer lugar, quién va en segundo. Por ejemplo, podemos elegir entre Dino, Crypto Hacker, Gold Quest, que van a ser mecánicas muy similares. En este caso podemos elegir el primero, Gold Quest. Veremos una configuración básica para la mayoría de los cuestionarios. Algunos traerán alguna opción más.
Lo primero es el tipo de victoria. Por tiempo, pasado este límite de tiempo, que el máximo son 30 minutos, yo pondré 2 minutos, o por un límite de puntos, que en este caso es monedas, en otros minijuegos son, bueno, oro, en otro minijuego serán monedas, serán fósiles, simplemente es la moneda o el valor que tendremos que alcanzar de recompensas. Lo pondré por tiempo. Show Instructions. Si es la primera vez que estamos aplicando esta mecánica, sí nos conviene que se muestren las instrucciones. Dependiendo del minijuego, algunos los muestran en la pantalla que se proyecta al grupo. Otros minijuegos los muestran mientras vas jugando. Otros minijuegos le preguntan al usuario si quiere ver el tutorial o saltárselo. Si ya hemos aplicado esta mecánica o este minijuego un par de ocasiones, nos podríamos ahorrar las instrucciones. Si vamos a permitir que se unan una vez comenzado el juego, esto va a depender si a lo mejor tenemos una sesión larga, si va a ser necesario que permitamos que se unan para que se puedan integrar, si a lo mejor se les desconectó, si llegaron algo tarde, y ya dependerá si son sesiones cortas, si se tendrán que esperar a la siguiente o les permitiremos unirse. Random Names, si lo tenemos deshabilitado, el usuario tendrá que escribir su nombre. Si lo activamos, se le asignará un nombre aleatorio. Y permitir cuentas de estudiantes, esto, bueno, tenemos cuentas, o más bien podemos entrar a un juego sin tener cuenta o teniendo una cuenta registrada. Aquí nos recomienda que lo tengamos habilitado. Una vez elegido el cuestionario, que es de animales, una vez elegida la mecánica, entraremos a la sala de espera. Aquí nos muestra cuál es el límite inferior de participantes que necesitamos tener para poder echar a andar esta actividad. Podemos entrar por el QR, con el código. En este caso, yo les tengo ya preparado una pantalla dividida para comenzar. Mi nombre. Del lado derecho tenemos lo que vería el usuario. Del lado izquierdo tenemos lo que se vería en la pantalla de proyección. Mientras estamos en espera, el jugador, el usuario, puede cambiar su imagen de perfil. Una vez que el presentador, que el profesor vea que ya están todos los participantes, que ya va a comenzar la actividad, daremos Start. En este caso, las instrucciones se muestran en la pantalla de proyección. Básicamente, si respondemos una pregunta de manera correcta, podremos elegir entre una de 3 opciones que nos pueden dar recompensas, en este caso oro. Si respondemos de manera correcta, podremos elegir alguno de estos 3 cofres. 20 de oro, puede haber obtenido 30 o perder 50%. En este caso fue 40, puede haber triplicado mi oro o tomado un 10%. Si respondemos de manera errónea, tendremos una penalización ligera de tiempo y veremos la respuesta correcta. Por más que queramos adelantar las opciones, no podremos. Nos conviene responder siempre de manera correcta. En este caso, el robar, que me tocó 10%, como no tengo algún otro competidor, algún otro usuario al cual robarle el oro, digamos que perdí esa opción. Las opciones son aleatorias. En la pantalla de presentación, pues veremos cómo irán cambiando el podio, dependiendo si pierden oro, si ganan, si les roban ese oro. Entonces, eso genera la emoción de que van viendo cómo avanzan. Tengo más posibilidades de ganar si respondo la mayoría de preguntas de manera correcta. Puedo obtener cada vez más oro. Terminaremos la presentación para volver a la pantalla principal.
En esta interfaz de Blocket, que es muy similar a eh, páginas o servicios web con características similares de cuestionarios, tenemos la sección Discover, donde encontraremos blockets, cuestionarios, ya desarrollados por la misma comunidad. Como lo mencionábamos, al ser una plataforma nueva, prácticamente la mayoría del contenido está en inglés. Pero tenemos la opción de nosotros crear nuestros propios blockets, cuestionarios. Una imagen para identificar este cuestionario, que siempre la podemos subir desde nuestra página, desde nuestra computadora. Un título. Y una descripción. Si queremos que sea público o no, recomendación, tratemos de nutrir la biblioteca de Blocket para que sea más popular, más utilizado, pues podremos hacerlo de manera pública. La opción en la que crearemos el cuestionario. Tenemos la opción de Quizlet, que esta, si hemos utilizado plataformas similares, por ejemplo Quiz, podremos llegar a importar cuestionarios desde ese tipo de plataformas que utilicen esta estructura. Incluso poder importar cuestionarios en formato CSV. Si no tenemos ninguna de estas opciones, siempre lo podremos hacer de manera manual. Nos vuelven a mostrar opciones desde un CSV, desde Quizlet, desde un banco de preguntas propio de Blocket o crearla desde cero. Aquí en esta sección principal escribiremos la pregunta y tenemos por lo menos dos opciones, aunque aquí la recomendación pues es utilizar las 4 opciones disponibles. Y con la casilla elegiremos cuál es la respuesta correcta. Vemos que tenemos algunas opciones de opción múltiple o de escritura, a tener en cuenta que pues un campo abierto para el usuario siempre presenta más complicaciones, desde a lo mejor algún error al tipear, al escribir, ya sea porque estamos en dispositivos móviles y hay poco espacio en la pantalla, o por la misma emoción y energía del juego se puedan llegar a equivocar. Pero bueno, tenemos esta opción. Guardamos la pregunta e iremos creando nuestra base de preguntas. Algo importante es que estas preguntas no se muestran de manera secuencial. Se van a ir alternando dependiendo el minijuego que elijamos. Si tenemos pocas preguntas, pues muy probable que se repitan, que salgan varias veces. Como en el caso de el cuestionario de animales, vemos que tenemos 139 preguntas. Esto va a permitir que salgan preguntas nuevas, incluso si es una sesión larga de juego. Pero si tenemos solo un bloque con 5 preguntas, pues la diversión o la complejidad de la actividad se va a acabar muy rápido, ya que saldrían las mismas preguntas. En MySet ya tengo mi blocket con el número de preguntas disponible. Siempre lo puedo editar, agregar, quitar preguntas. Si es necesario ajustar alguna pregunta en particular. Recomendación: siempre acompañar la pregunta de alguna imagen que dé contexto, que aporte a la pregunta para que sea más fácil de entender. Favoritos, ya lo vimos. Aquí vamos a tener, podemos marcar blockets que nos gusten, que queramos aplicar con frecuencia. History, vamos a ver los blockets que hemos aplicado con un resumen simplificado de la aplicación. Podremos ver el histórico. Siempre es recomendado solicitarle a los participantes que usen su nombre
para poder identificarlas más adelante. Y bueno, si quisiéramos ver un detalle completo, un reporte completo, es necesario una versión de paga. Opciones como tareas también están tras una versión de paga. Y volveremos a los minijuegos para mencionar otro dato importante. Tenemos un límite gratuito en los minijuegos de hasta 60 participantes, lo cual también es una opción bastante interesante a opciones más comunes que suelen tener un límite de participantes más reducido. 60 participantes nos da muy buena capacidad, incluso para grupos grandes, y hasta un máximo de 300 con las versiones de paga. Esta es una opción relativamente nueva, interesante, que genera una dinámica, una emoción mucho más grande en los salones de clases.